Un muy, pero muy feliz sábado, hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos a través de este medio en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos justamente a estudiar un tema sumamente controversial. Vamos a hablar justamente sobre la ley y el sábado y vamos a ver las objeciones. Por eso el tema se llama Objeciones a la ley de Dios al sábado. Pero antes de estudiar, vamos a buscar al Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar y poder comprender el mensaje de esta noche. Les invito a inclinemos el rostro para orar. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este sábado que nos estás dando, que podemos recibirlo, Señor. Te pedimos en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos guíe, que podamos entender en qué momento estamos viviendo y que podamos entender de que tu ley se mantiene vigente, obviamente al igual que tu día de reposo, el día sábado. Te lo suplicamos humildemente todo esto y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar a estudiar justamente varios versículos donde supuestamente estos versículos nos están diciendo que la ley de Dios fue abolida en la cruz, cuando Cristo murió. Por eso el tema se llama Objeciones a la ley de Dios y justamente vamos a hablar sobre el día sábado. Así que comencemos con el primer punto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, los adventistas del séptimo día, es decir, nosotros, ¿sí? ¿Queremos guardar la ley para salvarnos? En otras palabras, los adventistas se quieren salvar por guardar la ley de Dios. Y vamos a ver justamente lo que dice el versículo. Y vamos a ver que en principio no somos salvos por guardar la ley de Dios. Somos salvos por gracia. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice lo siguiente y preste mucha atención a esto. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy importante acá lo que les marqué acá, porque la palabra gracia es charis, la palabra en griego, y se puede traducir como donación, favor, ¿sí? Y la palabra don, que es dorón en griego, puede ser traducido como presente, sacrificio, ofrenda, regalo. En otras palabras, mis queridos amigos y hermanos, acá podemos leer estos versículos de la siguiente manera, o este versículo 8 en particular. Dice, porque por gracia, por donación, por favor, seréis salvos por la fe, por la confianza. Y esto no de vosotros, pues es don, presente, sacrificio, ofrenda, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy interesante acá. Nosotros no somos salvos por guardar la ley de Dios, sino que es una donación, es un favor, es una gracia, es un don, un sacrificio, una ofrenda, un regalo de Dios hacia nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, ¿los adventistas del séptimo día se quieren salvar por guardar la ley de Dios? No, somos salvos por gracia, por donación, por favor. Ahora, muy interesante los siguientes versículos que vamos a leer a continuación. Y acá están viendo la imagen de alguien que se está viendo en la imagen. Y esa imagen es los 10 mandamientos. Traducción, ese 10 mandamientos es un espejo, porque vamos a ver justamente ese versículo. La ley de Dios es como un espejo, me muestra el pecado. Y miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 23 en adelante. Dice así, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. Noten, se está mirando al espejo, está mirando el rostro. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y me persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Muy interesante acá. Acá se está presentando a la ley de Dios, y lo está diciendo el apóstol Santiago, que la ley de Dios es como un espejo. Y el espejo me muestra cómo estoy. Y eso es lo que hacen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos me están mostrando cómo está
mi vida espiritual, si estoy en falla o no. Y para ser sincero, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Merecemos la muerte, ¿sí? Pero la ley solamente me indica de que soy un transgresor, porque somos pecadores. El único que no pecó fue el Señor Jesucristo, que vino a este mundo, se hizo hombre, vivió como hombre, pero no cometió ningún pecado y murió en la cruz para poder rescatarnos. Ahora, muy interesante este punto que vamos a ver ahora. La ley me define el pecado. Y cuando vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, dice lo siguiente, y presten mucha atención, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es muy interesante. El pecado, los pecadores, que somos todos nosotros, somos gente que infringimos la ley de Dios, los 10 mandamientos, lo está diciendo el mismo apóstol Juan. Y más adelante vamos a ver justamente estos versículos, ¿sí? Pero vamos a hablar otro puntito, pero muy cercano. Vamos a hablar sobre la ley de Dios, pero no me voy a adelantar. ¿Sí? Más adelante vamos a ver esto. Pero no, noten, ¿qué es pecado? Es infracción de la ley, porque nosotros transgredimos la ley, porque nacimos con esa tendencia. Así que continuemos ahora. Vamos a otro punto muy interesante. La ley me conduce a Cristo para obtener la salvación. Es decir, la ley es un espejo, me muestra mi situación, pero me indica que para obtener el perdón del pecado y poder ser salvo, me lleva ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, y está escribiendo el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Traducción de ayo es tutor, guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la confianza. Noten, la ley es un tutor, un guía, alguien que me educa, ¿sí? Y nos lleva a Cristo para que nosotros podamos ser justificados por la fe, si tenemos fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Es muy interesante esto, pero vamos al segundo punto, si ya pasamos el primero. La pregunta que nos hacemos en el segundo punto es: ¿y por qué guardamos la ley si somos salvos por gracia? ¿Sí? Somos salvos por donación, por favor. Muy interesante lo que dice justamente el apóstol Juan, y otra vez estos versículos vamos a explicarlo más adelante de forma corta, pero van a ver ahora el contexto de qué va a ser más adelante. En Juan capítulo 14, versículo 15 y 21, miren lo que dice, muy interesante. Dice: si me amáis, guardad, una mejor traducción es: guardaréis mis mandamientos. Es decir, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, está diciendo el Señor Jesucristo. El versículo 21 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Noten, acá lo está diciendo nuevamente, dice: si ustedes guardan mis mandamientos, me están amando. Es decir, si yo quiero amar a Dios, tengo que guardar su mandamiento. Lo leímos en el versículo anterior. Juan 15, 10 dice lo siguiente, otra vez se repite, mire: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Noten, si yo quiero estar en el amor de Dios, necesito guardar los mandamientos. Y otra vez, vuelvo a repetir, esto vamos a explicar más adelante, ¿sí? Porque muchos pueden decir: pero ya Cristo murió en la cruz, es suficiente, pero vamos a ver el contexto más adelante. Pero vemos claramente acá que si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos, porque Él lo ha dicho. Versículo 15 del capítulo 14: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En otras palabras, tienen que guardar los 10 mandamientos. Vamos a avanzar ahora. Vamos al tercer punto. Dice: Cristo cumplió, guardó la ley por nosotros y lo abolió con su muerte. Por lo tanto, ya no debemos obedecer más la ley. Cristo pagó la pena del pecado y la ley fue clavada en la cruz. Mire lo que dice el texto acá justamente en Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. Dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar, ahora vamos a ver qué significa esa palabra, la ley o los profetas, sino he venido para
Vuelvo a leer todo de vuelta, me equivoqué. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahora vamos a ver qué significa esto. No penséis que he venido para abrogar. Y ya me estoy adelantando, es para abolir. ¿Sí? Pero vamos a ver qué significa esta palabra. La palabra abrogar, cataluo es la palabra en griego, significa, miren, abrogar justamente el texto, alojar, pero una mejor traducción es derribar, deshacer, destruir, desvanecer, abolir. Eso significa abrogar, ¿sí? Que es la palabra cataluo. Ahora, la otra palabra cumplir, presten mucha atención a esto, porque es la palabra en griego pleró y significa perfecto, completar. Una mejor. Hay muchas traducciones, pero en este contexto la mejor traducción es perfecto, completar, cumplir, como está ahora la traducción. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos traducir este versículo. Miren lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar, derribar, deshacer, destruir la ley o los profetas, sino que he venido para abrogar, derribar, deshacer, destruir. ¿Sí? No he venido para abrogar, destruir, deshacer, ¿sí? Sino para cumplir, para perfeccionar, completar. Noten, acá está algo perfecto. Cuando Cristo vino en esta tierra, vino para cumplir, para perfeccionar. Y uno se puede preguntar, ¿para perfeccionar qué? Para perfeccionar el estado de la humanidad, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Cristo se hizo hombre, vivió como hombre y perfeccionó, completó, cumplió justamente el guardar los 10 mandamientos. Pero no vino a derribar, deshacer, destruir la ley de Dios. Continuemos. Miren lo que más adelante. Como les dije, la idea no es de terminar, sino de perfeccionar, completar, ¿sí? Pero miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, 16 y 17. Y presten mucha atención a este versículo porque muchas denominaciones, muchas personas toman justamente este versículo y dicen, ven, acá está la ley abolida. Miren lo que dice justamente el versículo 14. Anulando el acta de los decretos, los mandamientos es un decreto, miren, anulando el acta de los decretos. ¿Está anulado? Está diciendo. Y esto lo escribió mucho tiempo después el apóstol Pablo y está diciendo, miren, acá está el acta, los 10 mandamientos están anulados, ¿sí? Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren, acá está diciendo, lo clavó en la cruz los 10 mandamientos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Y eso vamos a ver más adelante ahora, ya pronto. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero acá nos quedamos con la palabra anulando el acta de los decretos, ¿sí? Clavándola en la cruz. Y días de reposo, pero vamos al primer punto, el acta. Interesante que la palabra acta, geirógrafon, significa, en griego obviamente, significa documento escrito a mano, el documento de deuda, la nota de cargo, es decir, un pagaré, es una cuenta. Esto es lo que está diciendo que el Señor Jesucristo vino y pagó justamente esa deuda. ¿Sí? Lo que estoy diciendo acá, lo que fue clavado en la cruz fue la deuda, la culpa, el pecado, la transgresión de la ley. Eso fue pagado por el Señor Jesucristo, porque el hombre estaba en deuda, porque cometió pecado, transgredió la ley de Dios y estaba en deuda y tenía que pagar esa deuda muriendo. Y Cristo vino, se hizo hombre y cumplió, pero pagó la deuda de todos nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 15, muy interesante lo que dice acá. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Muy importante esto, porque acá dice que hay mandamientos expresados en ordenanzas. Y vamos a ver de qué se trata esto. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a ver de qué se trata justamente estos mandamientos expresados en ordenanzas, ¿sí? Y acá les digo, hay dos leyes, los 10 mandamientos y la ley ceremonial. La primera me decía
que no debía hacer, ¿sí? ¿Qué cosa no tenía que hacer? ¿Sí? No matar, no robar, no tomar el nombre de Dios en vano, etc. Eso es la primera ley. Y si yo transgredía, la segunda, ¿sí? Me decía, si cometía pecado, me decía que tenía que hacer con el pecado. O sea, vos sos pecador, tenés que morir, pero bueno, la segunda ley me dice qué tenés que hacer para poder tener el perdón para poder tener el perdón de los pecados en el santuario. Todo esto era simbólico porque representaba lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Repito, hay dos leyes, los 10 mandamientos y la ley ceremonial. La primera me decía que no debía hacer y la segunda, si cometía pecado o cometiera pecado, me decía qué tenía que hacer con el pecado para tener el perdón en el santuario. Este último era simbólico porque representaba todo lo que tenía que hacer la persona cuando cometía un pecado. Es decir, tenía que llevar un cordero, presentarlo en el santuario, el cordero tenía que ser sacrificado, la sangre era derramado en el altar, llevado al lugar santo, ¿sí? De cada año se llevaban 2 corderos, uno representaba a Jehová, el otro era Azazel, que representaba al enemigo, a Satanás, y el que representaba a Jehová tenía que morir, y en este caso no contaminaba, sino que limpiaba todo el santuario. Y todos esos pecados eran transferidos justamente al carnero Azazel, y ese representa a Satanás. Y todos los pecados eran cargados justamente a él y llevados al destierro o echado al abismo. Para que sea bien claro esto. Noten, si uno cometía pecado, tenía que hacer todo eso. Y Dios lo colocó justamente porque Cristo tenía que interceder, porque recuerden que el Cordero representa a Cristo, exactamente. Pero vamos a ver los días de reposo para que tengan ustedes un poquito más de ampliación, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. En Levítico 16, 29 al 31, pues voy a hacerlo corto, se está hablando del séptimo mes a los 10 días, más o menos para que tengan ustedes una imaginación. Vamos a poner septiembre, que no es así literalmente, pero un ejemplo que le estoy poniendo. El mes de septiembre en el día 10, es decir, el 10 de septiembre es un día que se tenía que hacer el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿sí? Y ese día era sábado. Dice más adelante el 30, se hará expiación. Y el 31 dice, día de reposo es para vosotros. Es decir, que el 10 del séptimo mes, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo, como dije, el 10 de septiembre, era para nosotros actualmente un feriado. Y esos días sábados, feriados, ¿sí? Podía caer en cualquier día, podía caer domingo, miércoles, jueves, cualquier día podía caer porque iba rotando todos los años. Pero era día de reposo, era día sábado. En Levítico 23, 27 al 32, otra vez se repite lo mismo, los 10 días de este mes, el séptimo, es día de la expiación, dice, ningún trabajo haréis, porque es día de reposo, ¿sí? Y exactamente acá el versículo 32 dice que es día de reposo nuevamente, pero muy interesante lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7, en la página 211 dice lo siguiente: Levíticos 16, 31 y 23, 32 se usa Shabbatón, sábado de sábados, ¿sí? O sea, doble sábado sería, para distinguir entre sábados anuales y semanales. En otras palabras, para entender, distinguir los feriados que eran sábados y los sábados semanales que tenemos nosotros cada 7 días. Tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿sí? Entonces hay 2 clases de sábados: los sábados anuales, los feriados por así decirlo, y los sábados semanales, ¿sí? Ahora, muy interesante para distinguir esto, las fiestas judías y los sábados, los feriados, como estoy diciendo yo, anuales, que se encuentra en Levítico capítulo 23. Vamos a ver justamente la fiesta que estaba en primavera, que eran 3. La Pascua, ¿sí? Mes primero, en el día 14, en el momento donde se sacrificaba el cordero, y representa a Cristo que dio su vida justamente en esa fecha. Después, el día 15, arrancaba la fiesta de los panes sin levadura, y por 7 días se comía esos panes, se celebraba esa fiesta. Pero el día 21 también era sábado, era feriado. Es decir, el día 15
era sábado, feriado, y el día 21 era sábado. Si ustedes cuentan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 días, como les dije claramente. El primero y el último eran feriados, eran sábados. Y estamos en primavera todavía. Pero interesante, el día 14 era la Pascua. El día 15 arrancaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, pero el día 16 era la fiesta de la cosecha, que se tenía, de las primicias, mejor dicho, y se tenía que llevar las primicias al santuario. No voy a entrar en detalles porque eso para otra explicación, ¿sí? Que eso representa, bueno, no me voy a adelantar, ¿sí? Pero acá tenemos las 3 fiestas que se hacían justamente en la primavera. Todos tenemos en mente que es la Pascua, ¿sí? La Pascua. Pero ahora continuemos. 50 días después, en el verano, llegaba el Pentecostés. Noten, ahí están los versículos, si ustedes pueden, si retroceden un poquitito, ahí ustedes pueden ver que están los versículos 5 de la Pascua, los panes sin levadura, versículos 6, 7 y 8, primicias, versículos 10 y 11, todo de Levítico 23. Y acá en el verano, el versículo 15, se comenzaba después del sábado semanal, ¿sí? Se cosechaba el trigo, ¿sí? Que se sembraba en el otoño junto a la cebada. Pero el día 50 era sábado. 7 semanas, dice 7 por 7, 49, y el día 50 era sábado, era un feriado. Pero más adelante en otoño venían las 3 últimas fiestas. La de trompetas, que se encuentra en el versículo 23 y 24, en el mes séptimo, el primer día era sábado, feriado, ¿sí? Otra vez, esto vamos a un ejemplo ahora que no es correcto, pero vamos a suponer en septiembre, el 1 de septiembre sería feriado, lo que está diciendo más o menos para que tengan. Luego viene el día de la expiación, los versículos 27 y 32 dice, mes séptimo, día 10 es sábado, es feriado. Y finalmente venía la fiesta de los tabernáculos los tabernáculos, las cabañas, no me estaba olvidando, las cabañas, tabernáculos o cabañas, y eso duraba 8 días, y comenzaba en el día 15 y terminaba en el día 22, incluso 22, pero el día 15 y 22 eran sábados, es decir, eran feriados, y acá tenemos 7 fiestas judías, y solamente les termino diciendo esto, que ya se han cumplido 6. Solamente falta la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas. Y eso tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, donde es una fiesta, por así decirlo, y eso va a suceder cuando los hijos de Dios estén en el cielo. Es algo interesante, no voy a entrar en detalles esto, pero hemos visto claramente esto. Volviendo al punto, Cristo cumplió y guardó la ley por nosotros y no lo abolió con su muerte, ¿sí? Muy bien, continuemos ahora en el cuarto punto y la pregunta es, ¿no cambió Jesús los mandamientos para que hoy podamos guardar otro día que no sea el séptimo? En otras palabras, que pueda ser cualquier otro día. Hay denominaciones que no solamente guardan el domingo, como la mayoría de las iglesias, pero otras religiones que guardan el viernes. Y hay otras personas que dicen que el sábado cae en cualquier día de la semana. Vamos a estudiar justamente este punto. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Noten algo interesante, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, de Dios, ¿sí? O sea, y es ni una jota ni una tilde, la tilde es algo lo más pequeño que se escribe para que tengan en hebreo. Ni una jota ni una tilde, pero muy interesante que la palabra cumplido, si ginomai significa, puede ser traducido como, escuchen bien, constituir, una mejor traducción, cumplir como está, levantar, volver. Es decir, en otras palabras, si nosotros vamos a avanzar acá, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, constituido, levantado, vuelto. Y esto sucedió exactamente porque el Señor Jesucristo vino para cumplir, constituir, levantar
los 10 mandamientos, porque el ser humano había transgredido estos 10. Pero volviendo para atrás, es interesante lo que dice acá el comentario bíblico adventista en el tomo 5, en la página 323. Dice justamente ginomá, y esta palabra griego es llegar a ser, ocurrir, establecerse. Su palabra cumplirá los benéficos propósitos divinos y será prosperado. Si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, seremos prosperados. Y está citando Isaías 55:11, que al final dice, será prosperado en aquello para que la envíe. Noten, el Señor nos va a prosperar si obedecemos. No habrá modificación de los preceptos divinos para amoldarnos con la voluntad del hombre. Entonces es interesante, acá no hay que tocar ni una jota ni una tilde, sigue vigente esto, porque Cristo vino a cumplir, vino a constituir, vino a levantar lo que se había caído. Pasemos al siguiente punto, el punto número 5. Muchos dicen, ahora solo hay 2 mandamientos, amar a Dios y a nuestro prójimo, y están citando justamente Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, dice lo siguiente, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el segundo, versículo 39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende, una traducción sería cuelga, se sostiene toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos, básicamente lo que está diciendo. O sea, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y todo lo que dicen los profetas. Pero muy interesante, porque acá ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz y solamente lo que importa ahora es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero qué interesante es si nosotros vamos al Antiguo Testamento, lo que dice, en primer lugar, no es nuevo este mandamiento. ¿Qué mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. Porque si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, justamente está hablando de amar a Dios. Miren lo que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Noten que el mismo Señor Jesucristo está citando justamente este texto que se encuentra en Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. O sea que lo que dijo el Señor Jesucristo en realidad es viejo. Y amar al prójimo, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Miren lo que dice justamente en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Noten, está repitiendo lo mismo, es decir, el Señor Jesucristo tomó tanto del libro de Deuteronomio y de Levítico estos 2 conceptos de amar a Dios y amar al prójimo. En otras palabras, lo que está diciendo que los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. El segundo punto, el gran principio que gobierna el cielo es el amor. Este principio se subdivide en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Y esos 2 subprincipios se dividen en 10 mandatos, los 10 mandamientos. Es decir, hay un mandato. ¿Cuál es el mandato que está en el cielo? El amor. Y ese amor se subdivide en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Y de esos 2 se subdividen nuevamente en amar a Dios y al prójimo. Tenemos los primeros 4 mandamientos que nos está representando que tenemos que amar a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. ¿Sí? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, todo esto tiene que ver con amor a Dios. Y es vertical, para arriba. Y luego viene el amor horizontal al prójimo. Honrar a papá y mamá, ¿sí? Eso es interesante. No matar, no robar, no cometer adulterio, no mentir, ¿sí? No codiciar. Esos son los mandamientos que Dios nos está poniendo, pero el principio es el mismo, amar a Dios y amar al prójimo, pero todo lo que resume es amor. La Biblia explica las consecuencias de la desobediencia de los 10 mandamientos,
¿Y qué debo hacer para reconciliarme con Dios y volver a disfrutar de ese amor que hay en el cielo? La solución se llama Cristo, el Dios hecho carne que vino a esta tierra para mostrar el amor de Dios al mundo. Es decir, el Dios eterno se hizo carne, vivió como hombre, sufrió como hombre, murió como hombre, pero no cometió ningún pecado. Y de esa forma, si creemos en Él, podemos ir al cielo y seguir disfrutando de ese amor eterno. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa. Ahora vamos al punto número 6. El punto número 6 dice: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es claro esto. ¿Sí? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la donación, el favor, dice. Y están citando Romanos 6:14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y gracia es charis, la palabra que vimos hoy, donativo, favor. Y muchos dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, el donativo, el favor. Pero muy interesante, la palabra dice donativo, favor. ¿Sí? Y en Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. Estamos ahora libres de la ley. Pero, ¿de qué está hablando acá? Estamos libres de la condenación de la ley, porque Cristo pagó la deuda. Eso hay que tener bien en claro, Cristo pagó la deuda. Estamos libres de la condenación si aceptamos a Cristo como Salvador. Miren lo que dice justamente en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo está escribiendo, el cual dice: asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? No estamos bajo la ley de la condenación, porque Cristo ya pagó esa ley dando su vida, pero tenemos que aceptarlo a Él como Salvador y Él nos dice que debemos guardar los mandamientos. Eso lo hemos visto. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, porque todos somos transgresores. El comentario bíblico adventista, al tomo 6, página 843, dice, el punto es párrafo, sería párrafo 1 en este caso, ¿no? Dice: la ley condena a muerte al violador del mandamiento, pero el Evangelio lo redime y le da vida nuevamente. Y acuérdense que Evangelios son las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas hay? Que Cristo vino y dio su vida por nosotros. En otras palabras, si yo tengo que leer esto, dice: la ley condena a muerte al violador del mandamiento, pero el Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? Y el Evangelio es Cristo, porque dio su vida, nos redime y nos da vida nuevamente, pero tengo que aceptar al Señor Jesucristo. Ahora, ¿está aboliendo la ley? No, se pagó la deuda. Ahora, muy interesante lo que vamos a ver ahora, el punto número 7. El fin de la ley es Cristo. Y están citando Romanos 10:4, porque dice, el fin de la ley es Cristo. Anoten, el fin de los 10 mandamientos es Cristo, pero muy interesante que esta palabra fin es la palabra telos y puede ser traducido como meta, propósito, fin. Es decir, este versículo puede ser traducido de la siguiente manera: el fin, la meta, el propósito de la ley es Cristo. Es decir, la ley nos lleva a Cristo. Eso es sumamente importante. Y muy interesante lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 6, en la página 591. Dice: esta afirmación ha sido interpretada de diversas maneras. Primero, que Dios es la terminación de la ley. 2, que Cristo es la meta o propósito de la ley. Ahora, el primer punto que hemos leído, que me adelanté, dice que Cristo es la terminación de la ley. Significa que Cristo vino, cumplió y clavó en la cruz, es suficiente. La mayoría de las denominaciones creen esto. Pero el segundo punto que les leí dice que Cristo es la meta, el propósito de la ley, como les acabé de traducir.
Tercero, que Cristo es el cumplimiento de la ley, también es válido. Y cuatro, que Cristo es la terminación de la ley como medio de salvación. Y esto es sumamente importante. Cristo es la terminación de la ley como medio de salvación. Pero también Cristo es la meta, el propósito, pero sigue diciendo el comentario bíblico. Este versículo no implica que se podía lograr la justicia mediante la observancia de la ley en el tiempo del Antiguo Testamento, y que con la venida de Cristo la fe sustituyó la ley como un medio de alcanzar la justicia. Desde la caída de Adán, Dios había revelado solo un camino por el cual los hombres pueden ser salvos: la fe en el Mesías venidero, en el Cristo venidero. Y recuerden que Mesías y Cristo, la traducción es ungido, ¿sí? La fe en el ungido venidero. Tampoco debe entenderse este pasaje en el sentido que Cristo es la terminación de la ley de Dios y que, por lo tanto, los hombres no están más bajo la obligación de obedecerla. Cristo es la solución de la ley porque es la solución final del problema del pecado, hecho patente por la ley. Es decir, Cristo es la solución final del pecado. Y nos quedamos con esto, sigo avanzando esto, ¿sí? Pero acá vemos que, volviendo al punto, el fin de la ley es Cristo. La meta, el propósito, donde nos quiere llevar, la terminación de la ley como medio de salvación es Cristo, porque Él vino y murió por nosotros, ¿sí? Esto quedó claro, avancemos. No importa el día de adoración, lo importante es que todo sea para el Señor, ¿sí? No importa el día. Miren lo que dice justamente Romanos 15, 5 y 6. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Noten, uno hace diferencia entre día y día. No hay ningún problema. Yo guardo el domingo, vos el sábado, no hay ningún problema. Hay otros que guardan el viernes, no hay problema. Otras denominaciones. Y otros guardan en cualquier día de la semana. No hay ningún problema. No hay diferencia, dice acá. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, si vos guardás el domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, no importa. Lo estás haciendo para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y este versículo toman muchos diciendo que puedo comer cualquier comida. Cerdo, pescados que no corresponde, como no pescado, en este caso me estoy pensando en el pulpo, no hay problema. Todo es para Dios. El que come para Dios, cualquier alimento está bien, y el que no come también. Pero vamos a ver qué significa cada uno de estos versículos. Porque acá lo importante de todo no está hablando del día sábado. Miren lo que dice Lucas antes de esto, Lucas 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero me quedo con lo último que dije: ayuno 2 veces por semana. Muy interesante el comentario bíblico en el tomo 5, en la página 826, dice: el ayuno se practicaba los lunes y jueves entre los judíos. Los cristianos fervorosos ayunaban más tarde en miércoles y viernes en ciertas épocas del año, para evitar que se los confundiera con los judíos que ayunaban los lunes y los jueves. Esto quiere decir que Pablo hace referencia a los días de ayuno. Noten que los judíos ayunaban lunes y jueves, y los cristianos después empezaron a ayunar miércoles y viernes, ¿sí? Pero ahora, traduciendo este versículo de Romanos 5, 6, podemos traducir de la siguiente manera: uno hace diferencia entre día y día, días de ayuno y días de no ayuno. Versículo 6, vamos. El que hace caso del día de ayuno, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día de ayuno, para el Señor no lo hace. El que come en el día de ayuno, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come en el día de ayuno, para el Señor come y da gracias. Noten que ahora se entiende claramente que no está hablando de días de reposo, sino de los días de ayuno, y no está hablando de comer cualquier alimento, sino está hablando de ayuno. Y para Pablo dice: si vos querés ayunar, no hay ningún problema, está bien. Si vos querés ayunar, también no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, avancemos al punto número 9. Dice: ¿acaso no se reunían los discípulos y guardaban en el primer día de la semana?
Y acá vamos a ver 8 versículos y 6 son lo más importante, que son fáciles de entender. Y acá justo dice que en el día de reposo, o mejor dicho, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es decir, cuando fueron en el primer día de la semana, el domingo, ¿sí? Pasado el día de reposo, pasado el día sábado. Básicamente en Marcos 16.1 se repite lo mismo, dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Punto número 3, Marcos 16.9 sigue lo mismo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, el domingo, apareció primeramente María Magdalena. Se está repitiendo lo mismo. Punto número 4, Lucas 24.1, el primer día de la semana. Dice, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado de algunas otras mujeres. Otra vez, el domingo fueron al sepulcro y llevaron especias aromáticas a ungir al Señor Jesucristo. 5. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Otra vez está diciendo lo mismo que acabamos de leer y fue al sepulcro. ¿Sí? 6. Cuando llegó, está citando acá en este caso Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo, paz a vosotros. En este caso, llegó la noche de aquel día, el primer día de la semana. Sería para nosotros un sábado a la noche, ¿sí? Acá no hay ningún problema para entender. Pero ahora, repetimos acá, ninguno de los textos mencionados dice que debemos guardar el domingo. Solamente se menciona lo que pasó. Pero vamos al punto número 7 que se encuentra en Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice lo siguiente, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Noten, acá dice Santa Cena porque partieron el pan y alargó el discurso hasta la medianoche del primer día de la semana. Es decir, acá se cambió el día de oración del sábado al domingo. Es el domingo que estás hablando, pero que está hablando este texto. Pero vamos a ver ahora claramente qué dice acá. Partir el pan y el discurso hasta la medianoche. El pan, partir el pan, como dijimos, es la Santa Cena. En ese caso no hay ningún problema. Ahora, ¿cuándo es la medianoche? ¿Es sábado a la medianoche? ¿Domingo? ¿O domingo a la medianoche, que es lunes? Esa es la pregunta. Acá dice, no, a ver, hay que entender, pero no hay que olvidarse que esto es lo escribieron los judíos. Hay que tener en cuenta cuando empieza el día para un judío. Para un judío el día comienza a la puesta del sol. Es decir, ¿cuándo comenzamos a guardar nosotros el día sábado? El viernes a la puesta del sol. Y entonces, ¿cuándo comienza el domingo? El sábado cuando entra el sol. Ahí comienza. Para nosotros hoy sería el sábado a la medianoche. En otras palabras, el apóstol Pablo estuvo todo el sábado con ellos, entró el sol, comenzó el domingo y se alargó hasta la medianoche. Y durante esa hora de la noche hizo Santa Cena, partió el pan. ¿Se entiende? Creo que es claro. Vamos al octavo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Y es interesante acá. En cuanto, dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Noten, acá lo está diciendo claramente. Cada primer día de la semana tiene que poner ofrenda. ¿Y cuándo llevamos ofrenda nosotros? Cuando vamos a la iglesia. Entonces este texto nos está diciendo que se reunían los domingos. Pero vamos a ver que no fue así. Punto número 1, o A. El texto no dice que la ofrenda se recoja en la iglesia. Si retrocedemos, dice que tengamos ofrenda cada primer día de la semana. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que debemos recoger en la iglesia. Solamente dice que tengamos la ofrenda en el primer día de la semana. B. Pablo busca que se haga con orden. Eso es importante. Y C. Si vamos a la Reina Valera de 1909 y citamos justamente 1 Corintios 16:2, dice de la siguiente manera, muy interesante, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. ¿Qué tiene que apartar? La ofrenda. Eso es justamente lo que tenía que apartar.
en su casa tenía que dejar listo la ofrenda. Es interesante esto, no está hablando de que en el día del domingo recogieron ofrenda. No sucedió así. Continuemos ahora. El sábado era para los judíos, muchos dicen. Y es así, así lo dicen, el sábado era para los judíos, y los judíos hasta el día de hoy siguen guardando. Pero, el sábado es de Dios, no de los judíos. Si vamos a Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: si retragieres del día de reposo, el sábado, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿de quién es? De Dios. Sigue diciendo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Noten acá, claramente nos está diciendo que el sábado es de Dios, no de los judíos. Vamos al punto número 2. El sábado se guardó desde la creación. Si vamos justamente a Génesis, capítulo 2, versículo 1, dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Noten, el sábado se comenzó a guardar desde la creación. Y después de esto, Adán y Eva no eran judíos y guardaban el sábado, porque Dios lo instituyó. Es así de sencillo. 4. El sábado fue creado para el hombre, no para los judíos. Si vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice, también les dijo, el día de reposo, es decir, el sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, es decir, del día sábado. El día de reposo fue hecho para el hombre, porque el hombre necesitaba descansar, básicamente. ¿Se dan cuenta? Vamos al punto número 5. Antes del Sinaí, antes que se entregara los 10 mandamientos, Dios les envió el maná y debían guardar el día sábado. Esto es interesante, ustedes lo pueden leer, buscar en Éxodo 16. Ahí se está hablando justamente, versículos 23 y 26 solamente vamos a leer. Pero muy interesante lo que dice. Y él les dijo, Dios, esto es lo que ha dicho Jehová. Está hablando Moisés, perdón. Mañana es el santo día de reposo, es decir, el sábado. El reposo sábado consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, el día viernes. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, para el día sábado. Versículo 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, es decir, día sábado, en él no se hallará. Es decir, tenían que guardar el día sábado, aparte porque no caía el maná. Es decir, debían guardar el sábado, pero aparte en el día sábado no caía el maná porque no tenían que ir a recogerlo. El día viernes tenían que recoger doble porción. Vamos al punto número 11, ya estamos terminando. ¿Qué día se seguirá guardando en el cielo? Y creo que esto es sumamente fácil. Cuando vamos a Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, es decir, de día sábado en día sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es claro el texto. Y eso es interesante porque algunos dicen que este texto era para los judíos y es cierto, ¿sí? Esta profecía tiene un doble cumplimiento. No cumplió el pueblo de Israel en su tiempo, obviamente, pero esto se aplica al pueblo de Dios durante toda la historia, porque si nosotros vamos a la profecía, vamos a Mateo capítulo 24, tiene doble cumplimiento. Y ese cumplimiento tenía que ver con los judíos y después tiene que ver con el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y acá pasa exactamente lo mismo con este versículo. Pero está hablando del futuro, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, ¿qué día se seguirá guardando en el cielo? El día sábado, el día de reposo, el séptimo día. Vamos al punto número 12, que este es bastante extenso, pero está muy bueno lo que vamos a ver ahora. No extenso, sino el punto número 12, mejor dicho. Es largo, pero ¿por qué? Dice así: si la ley fue clavada en la cruz en el año 31 con la muerte de Cristo, ¿por qué Juan, al escribir las cartas, el Apocalipsis y el Evangelio entre los años 90 al 96 después de Cristo aproximadamente, dice que debemos guardar la ley?
Es decir, lo que está diciendo acá básicamente esto es, si Cristo murió en el año 31 y los 10 mandamientos fueron clavados justamente en el año 31, y lo que escribió Juan, ¿sí? El apóstol Juan, que fueron las 3 cartas de Juan, el libro de Apocalipsis y el Evangelio, que fueron entre los años 90 y 96, pasaron entre 60 y 65 años. ¿Por qué dice que debemos guardar la ley si la ley fue clavada en la cruz, como le dije? Si vemos acá, mire interesante, lo primero que escribió Juan fue justamente las cartas. Mira lo que dice 1 Juan 2, 3 y 4. Dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero si escribió en el año 90 aproximadamente, 60 años después, ¿por qué dice que debemos guardar los mandamientos? El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3, 4, 22 y 24 dice, el 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, lo que citamos anteriormente. Acá lo está diciendo, el pecado es infracción de la ley. 22, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea, vamos a recibir de él porque guardamos sus mandamientos. Versículo 24, ¿sí? Del capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu nos ha dado. O sea, el Espíritu Santo nos ha dado. Pero debemos guardar los mandamientos. Y sigue diciendo en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando nos amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez, debemos guardar sus mandamientos y no son gravosos, no son una carga, lo que está diciendo. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Noten, Pablo, 60 años después de la muerte de Cristo aproximadamente, está diciendo que debemos guardar los mandamientos. En Apocalipsis, justamente capítulo 12, versículo 13, el texto muy conocido a nosotros, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten, tenemos que guardar los mandamientos. Y esto ya fue escrito ya 65 años después. Las cartas aproximadamente fue el año 90 y Apocalipsis fue el año 96 más o menos, 95, 96, 4 o 5 años después, 65, 66 años después, o mejor dicho, 64, 65 años después, más o menos. No importa el tiempo, estoy pensando, por eso digo esto, pero debemos guardar los mandamientos. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra vez nos está diciendo que debemos guardar los mandamientos. Y justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 20, y esto lo citamos hoy, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo haré y me manifestaré a él. No debemos guardar los mandamientos. Lo está diciendo claramente. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Creo que es claro acá el texto. Noten, 65 años después está diciendo que debemos guardar los mandamientos. Pero ¿por qué lo dice si fue clavado en la cruz? Y ahora vamos a otro punto interesante. Vamos al punto número 13, ya estamos terminando. Y esto es corto y sencillo. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, ¿qué día se hubiera seguido guardando? ¿Qué día? Ustedes lo pueden imaginar tranquilamente. ¿Qué día? El sábado. Si el pecado no entraba, se guardaba el sábado hasta el día de hoy. Es claro este contexto.
Es claro. Ahora vayamos a la historia del sábado, del día sábado. ¿Cómo comenzó? Todo esto comenzó con la creación, obviamente. 6 días trabajó Dios y el séptimo día descansó. No porque estaba cansado, ¿sí? Porque Dios no se cansa, es Dios, ¿sí? Eso era para mostrarle al ser humano cómo debía descansar y eso lo hizo con Adán y Eva. Justamente después de eso entró el pecado y Adán y Eva fueron expulsados y ahí se comienza a computar el tiempo, ¿sí? Porque antes no se computaba el tiempo era eterno, no había pecado, ¿sí? Después vino el diluvio, después del diluvio la torre de Babel, luego aparece Abraham, Isaac y Jacob, y después aparece José, ¿sí? Que se transformó en faraón y pudo salvar al pueblo de Dios, exactamente, que en las 12 tribus de Israel, él era los 12 hijos de Jacob, mejor dicho, ¿no? Él era uno de sus hijos, después se transformó en el pueblo de Israel, todo eso. Después, 400 años más tarde, Moisés, o mejor dicho, a Moisés le fue entregado los 10 mandamientos, ¿sí? Después, más adelante, ¿sí? Casi 1000 años después, vino la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 586. Después de esto vino en el año 31 después de Cristo justamente la crucifixión de Jesús, la muerte de él en la cruz. Ahora, durante ese tiempo, desde que se creó hasta el año, y ahora van a ver ustedes, 135, los judíos y los cristianos guardaban el día sábado. El pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios en el año 34 cuando se cumplió la profecía de las 70 semanas, 490 años. Cuando mataron a Esteban dejaron de ser el pueblo de Dios y ahora el pueblo de Dios pasa a ser a todos los que aceptan a Jesús como su Mesías, ¿sí? Como su ungido, como Cristo, porque Cristo significa ungido. Ahora, ¿qué pasó en el año 135? ¿Sí? Eso es muy interesante porque cuando nosotros estudiamos un poquito de este tema podemos encontrar justamente esta tesis doctoral del pastor adventista Samuel Baciochi, ¿sí? Que el título está en inglés, pero la traducción sería desde el sábado al domingo, ¿sí? Y esta es una tesis doctoral que lo hizo en el Vaticano. Ahí este pastor, Samuel Baciochi, se recibió de doctor de teología y su tesis doctoral sacó 10 de 10. Ahora, ¿en qué se basó el estudio? Uno cuando va a hacer una tesis doctoral tiene que ver qué va a estudiar. Y justamente estaba ahí en el Vaticano, se fue a la biblioteca del Vaticano y encontró 2 tesis doctorales que se habían sacado 10. La primera tesis decía que se comenzó a guardar el domingo desde la muerte de Cristo en la cruz, porque Cristo descansó el día sábado, pero resucitó el día domingo. Por eso, a partir de ese momento se comienza a guardar el día domingo. Y la otra tesis doctoral consistía que en el año 321 se puso la primera ley dominical por Constantino, ¿sí? Y eso ocurrió justamente el año, como le dije, 321, pero volviendo atrás un segundito, ahora lo que hizo el pastor Samuel Baciochi, estas 2 tesis que decían que comenzó a guardarse el domingo en el año 31 y en el año 321 con el decreto dominical, y las 2 sacaron 10, el pastor dijo, bueno, voy a hacer mi análisis y voy a demostrar que la segunda tesis es la que tiene razón, ¿sí? Que comenzó en el año 321 la observancia del día domingo. Pero cuando comenzó a estudiar, y escuchen bien esto, cuando comenzó a estudiar se dio cuenta que no comenzó a guardarse el domingo en el año 321, sino que fue el año 135. Y se comenzó a guardar en Roma. Es decir, la iglesia cristiana que estaba en Roma comenzó a guardar el domingo. ¿Por qué el domingo? Para hacer diferencia a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos descansaban el día sábado y ellos también descansaban el día sábado. Entonces, como eran perseguidos los judíos y veían que estaban descansando el sábado, que no trabajaban, entonces los romanos decían, estos son los judíos, y entonces lo tomaban. Entonces, para hacer esa separación empezaron a guardar
el sábado y el domingo, las dos cosas al mismo tiempo. Pero transcurrido el tiempo, se empezó a hacer más énfasis en descansar el día domingo y por eso se coloca el decreto dominical. Por eso el pastor Samuel Baciochi sacó un 10 de 10, lo felicitaron. Pero él demostró que por la persecución la iglesia había bajado la guardia, por así decirlo. Ahora, esto se consolidó, ¿sí? En el concilio de la Odisea, justamente se consolidó el día domingo. Eso fue en el año 364 después de Cristo. Ahora, entre el año 135 y 364 después de Cristo, se guardaba el sábado y el domingo al mismo tiempo en el cristianismo. Pero ya se estaba dando énfasis prácticamente ya en el año 364 el domingo, pero había pueblos que seguían guardando el domingo, seguía guardando el día sábado, ¿sí? Estoy pensando en los valdenses, y había más pueblos que guardaban el sábado. En el año 338 después de Cristo empieza la supremacía papal, ¿sí? Que duró 1260 años y termina el año 1798, ¿sí? Esa es la supremacía papal. Ahora, durante el año 364 y 1844 se guardaba el domingo, aunque había pueblos que guardaban el sábado, como yo les dije. O sea, siempre guardando el sábado, pero los valdenses fueron exterminados y los demás pueblos también les sucedió lo mismo. Y en el año 1844 se comienza a restaurar la verdad, es decir, se restaura la verdad de que el sábado no fue abolido en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz fue mi culpa, porque Cristo murió por nosotros. ¿Van entendiendo? Repito, desde la creación hasta el año 135, el pueblo de Dios y los cristianos en ese momento, que arrancaron el año 34, desde la creación hasta el surgimiento de la iglesia romana, se guardaba el sábado. ¿Sí? No había problema. Pero del año 35 hasta el año 364 se guardaba el sábado y el domingo, pero ya prácticamente el año 64 no se guardaba el sábado como corresponde, exceptuando algunos pueblos que lo siguieron haciendo durante la supremacía papal hasta el año 1844. De ahí surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día y restaura las verdades, que el sábado sigue vigente, no fue clavado en la cruz. Y también podemos decir el estado de los muertos, que cuando uno muere, no vamos al cielo o al infierno, sino que todos pasamos al descanso. Y más adelante vienen cielos nuevos y tierras nuevas, ¿sí? Porque esto se está proclamando al mundo, que el día de reposo sigue vigente y se va a seguir guardando durante toda la eternidad. Eso es sumamente importante, ¿sí? Acá vemos lo que es la historia del sábado, ¿sí? O el sábado en la historia, como puse ahí. Ahora, para ir terminando, vamos al resumen de lo que hemos visto hoy. Hoy hemos visto las objeciones a la ley de Dios el sábado. Entonces, hemos visto en primer lugar, la pregunta decía, ¿los adventistas se quieren salvar por guardar la ley de Dios? No, somos salvos por gracia. La ley solamente es un espejo, me muestra que soy un pecador y que necesito a alguien, que es Cristo, para que pueda ser salvado. Obviamente, como dije, ese alguien es Cristo. 2. ¿Y por qué guardamos la ley si somos salvos por gracia? Si amamos a Dios, hemos leído, debemos guardar los mandamientos y lo mandó el mismo Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Somos salvos por gracia, no hay ningún inconveniente. Entonces, somos salvos por donación, por favor, pero por favor, mejor dicho, no por favor, por favor, ¿sí? Pero debemos seguir lo que dice el Señor Jesucristo, debemos guardar su ley. Cristo cumplió, guardó la ley por nosotros y lo abolió con su muerte. Ya no debemos obedecer más la ley de Dios. No vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Lo que fue clavado en la cruz fue la deuda, el pecado,
todos teníamos deudas y era imposible que nosotros podamos pagar esa deuda porque somos todos pecadores y Cristo tenía que pasar por eso. Seguimos. Decía el siguiente punto, ¿no cambió Jesús los mandamientos para que hoy podamos guardar cualquier otro día que no sea el séptimo? Viernes, domingo, como lo hacen todos, lunes, martes, cualquier día. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, prosperado, levantado, divulgado, vuelto. Esa es la palabra cumplido. O sea, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo haya prosperado, sea divulgado, haya vuelto. Y Jesús justamente hizo eso. Ahora solo hay dos mandamientos, amar a Dios y a nuestro prójimo. Y hemos visto que los primeros 4 mandamientos habla de amar a Dios y los últimos 6 de amar al prójimo. Y hemos visto que amar a Dios y amar al prójimo, eso estaba citado en la Torá, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y Jesús lo repitió. Siguiendo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En realidad estamos libres de la condenación de la ley porque Cristo dio su vida por nosotros. El fin de la ley es Cristo, dicen muchos, ¿sí? El fin de la ley es Cristo. El fin, la meta, el propósito de la ley es Cristo. Es la terminación de la ley como medio de salvación. Es decir, no podemos ser salvos por la ley, sino somos salvos por Cristo, ¿sí? Seguimos. No importa el día, lo importante es que todo sea para el Señor. El contexto de esos versículos hemos visto que habla del día de ayuno, que no importa el día de ayuno, si ayuno, o mejor dicho, o no ayuno, porque el texto decía algunos un día sí, un día no, es decir, algunos días ayunan, otros días no ayunan, y otros ayunan en el día de ayuno o no ayunan, y está todo bien. ¿Acaso no se reunían los discípulos y guardaban el primer día de la semana? Para un judío, el día comenzaba a la puesta del sol. Para nosotros hoy sería sábado a la medianoche, lo que hemos visto. Y en su casa recogían la ofrenda. ¿Se acuerdan que hemos visto esos 2 textos más complicados? El sábado era para los judíos, dicen. El sábado es de Dios. Se guardó en la creación. Fue creado para el hombre. Y Adán y Eva no eran judíos. Y antes del Sinaí, antes de la entrega de los 10 mandamientos, guardaban el sábado, claramente. ¿Qué día se seguirá guardando en el cielo? El sábado, de mes en mes y de sábado en sábado. Si la ley fue clavada en la cruz en el año 31 con la muerte de Cristo, ¿por qué Juan al escribir sus cartas, el Apocalipsis, el Evangelio, entre los años 90 y 96, dice que debemos guardar la ley? Porque no fue abolido con la muerte de Cristo. Por eso, 65 años después de la muerte de Cristo, aproximadamente, Juan escribe que tenemos que guardar los mandamientos si amamos a Dios. Entonces, si yo amo a Dios, tengo que guardarlo. Es así de claro. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, ¿qué día se hubiera seguido guardando? Y obviamente el día sábado. ¿Sí? Y para terminar, a partir del año 135 después de Cristo se comenzó a guardar el domingo entre los cristianos. Y hemos visto claramente que el pastor Samuel Baciochi sacó un 10 de 10, lo felicitaron, ¿sí? Porque esto comenzó a guardarse en ese año, en el año 135 después de Cristo, porque los cristianos que estaban en la capital del universo, en Roma, querían hacer una diferencia justamente entre los judíos que eran perseguidos. Y ellos al guardar el sábado, son judíos, decían los romanos, y lo tomaban preso. ¿Sí? Tenían problemas. Entonces, para diferenciar, comenzaron a guardar el sábado y el domingo, pero con el tiempo quedó el día domingo. Queridos amigos y hermanos, creo que este es el resumen. Puedo haber fallado en algunas cosas o no. Sé que hay muchas cosas más, pero he tratado de resumir todo esto, que son objeciones justamente, y dicen que la ley fue abolida en la cruz, pero hemos explicado claramente de que la ley de Dios sigue vigente. Es decir,
el día sábado, el cuarto mandamiento, sigue vigente, porque seguiremos guardando, como hemos leído, el sábado a través de los siglos, por toda la eternidad. Que el Señor Jesús les bendiga, que hoy podamos tener la mente, el razonamiento de que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros guardando su ley, guardando el sábado. Y hoy nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo. Que el Señor Jesús les bendiga.